En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos avisarles que este mes de agosto, un grupo de aquí de la parroquia estará invitándolos a ustedes a que se registren en la parroquia. Si no están registrados, pues tómense el tiempo para hacerlo, que es muy importante que ustedes estén registrados, porque el que estén registrados en la iglesia, pues les hace mucho bien, en muchas cosas les puede uno ayudar, porque cuando se vean en un problema de cualquier tipo, legal o lo que quieran, o vayan a arreglar sus papeles, van a necesitar una carta de aquí, de la parroquia. Y pues no se les puede decir que están registrados o no están registrados. Mucha gente viene a que nosotros le ayudemos en ese sentido y quiere que nosotros digamos mentiras, cuando no están registrados ni vienen a misa. Eso es lo primero. Lo segundo, si sus hijos hicieron la primera comunión este año y se tomaron fotografías, pues las fotografías hay que recogerlas de la oficina en esta próxima semana. Y los que se inscribieron para ayudar en el catecismo, la reunión es después de la misa de las 5:30, este miércoles, en la cafetería de la escuela. Catequistas y voluntarios. Bien, pues hay dos factores que contribuyen a mantener y a desarrollar la presencia del reino de Dios en nosotros. Por un lado, la gracia de Dios, y por otro, la correspondencia del alma a esa gracia. Y por eso la epístola de este domingo pues nos dice cuántas cosas Dios no está dispuesto a darnos. Todo depende de la disposición del alma. Dice, existen muchas manifestaciones, muchos géneros de dones. Todo es obra de un mismo e idéntico Espíritu, el cual reparte sus dones según le place. Entonces, a esta omnipotente y libérrima acción de la gracia divina responde por parte del hombre el humilde reconocimiento de su propia impotencia o incapacidad o miseria. Y por eso San Pablo dice, nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el desarrollo y la eficacia de la vida de la gracia en el hombre, en cada uno de nosotros, depende únicamente, no depende de que ustedes hagan ciertas cosas o de que tengan ciertas cualidades. El desarrollo y la eficacia de la gracia en el alma depende únicamente de que nos convenzamos plenamente de nuestra impotencia, de nuestra miseria absoluta frente a los bienes y exigencias de la vida sobrenatural. Esta es la verdad que la liturgia de este domingo quiere grabar en nuestras almas. Venimos pues hoy a la misa profundamente convencidos de la insuficiencia de nuestras propias fuerzas, de nuestras energías puramente humanas y naturales. Llevamos en nosotros grabado el sentimiento de nuestra propia indignidad y de nuestra propia miseria. Y en el Evangelio, pues aparece el fariseo del Evangelio. Ha entrado en el templo y ora diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Y por eso, precisamente por eso, su oración no fue atendida y no regresó justificado a su casa. En cambio, el publicano, que oraba humildemente, dice Jesús, volvió justificado a su casa. Entonces, deberíamos hoy revestirnos de los mismos sentimientos del publicano.
Oremos como Él, con un corazón contrito y humillado. Entonces, si no vemos ni en nosotros, ni en los demás, ni en la Iglesia, todas estas gracias y beneficios que Dios tiene determinado otorgarnos, es debido únicamente a la falta de humildad. Cuanto más nos arrepintamos de nuestros pecados y nos humillemos frente a Dios, más seremos oídos y ensalzados por Él. Y de esta forma regresamos a nuestra casa justificados. Y por eso, con humildad, nos unimos a la oración y al sacrificio de Cristo. Nos hacemos uno con su oración, con su sacrificio. Nos identificamos con su oración y con su sacrificio, que son de una eficacia y valor infinitos. Porque hay que entender con el fariseo, que hay una piedad que confía en sí misma, que se vanagloria de sus buenas obras, de sus mortificaciones, de sus virtudes, de su progreso interior, pero que en el mismo instante en que sale de su piedad, desprecia a los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, a los publicanos. Entonces, tengamos en cuenta que la soberbia es el espíritu del mundo. La soberbia es el espíritu del mundo, de los no cristianos, de los cristianos que no vienen a misa, de los cristianos que no se confiesan. ¿Sí? ¿Y en qué consiste básicamente la soberbia? Básicamente consiste en seguir la propia voluntad. ¿Sí? El soberbio pone voluntad o afecto, o rechazo, o acogimiento, o deseo, o envidia, o ambición, o desesperación, sensibilidad, sentimentalismo, debilidad, en todas partes. ¿Sí? La soberbia aparta al hombre de Dios, porque lo aparta de la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos soberbia? Bueno, simple, ¿verdad? Empezando por tener un entendimiento claro de los defectos de los demás. Ese es signo de soberbia. Tener un entendimiento claro, o querer tener una visión del futuro, una preocupación por el futuro, una preocupación por el pasado, una hipersensibilidad frente a los demás, o simplemente una dificultad para relacionarse con la realidad. ¿Sí? Entonces, donde quiera que nosotros pongamos afecto de forma desordenada, donde quiera que pongamos la voluntad de forma desordenada, ya sea en lo que queremos, en lo que amamos, en lo que deseamos, en lo que rechazamos, en lo que odiamos, en lo que esperamos, si ponemos afecto ahí de forma desordenada, es producto de la soberbia. ¿Sí? Entonces, la soberbia es básicamente la insubordinación de la voluntad. ¿Y por qué la insubordinación de la voluntad? Es la cabeza de todos los demás pecados. Abre el camino a la avaricia, a la ira, a la lujuria, a la ambición, a la sensibilidad y a los demás pecados capitales. ¿Sí? Entonces, la soberbia infecta, descompone, destruye todo el bien que hay en el hombre. Destruye los matrimonios, las amistades, los trabajos, ¿sí? Las relaciones con los hijos, con los padres, con los hermanos. Es el máximo y el único obstáculo para la unión con Dios. Y es también el termómetro para medir el alejamiento de Dios.
Entonces, la soberbia engendra, origina y da forma y carácter al espíritu del mundo. Y si ustedes recuerdan, en nuestro bautismo nosotros abjuramos solemnemente del mundo, renunciamos a él, a sus engaños, a sus seducciones. Y sin embargo, pues podemos ver a nuestro alrededor, podemos ver en tantas familias, en tantas parroquias, en tantos trabajos, vemos tanta fealdad, tanto espíritu mundano, empezando por la forma de hablar, por la forma de vestir, por la forma de ver a los demás. Entonces, si se dan cuenta, con cualquier cosa o por cualquier cosa, renunciamos a nuestro bautismo. Entonces, el mundo no encontraba para esta enfermedad de la soberbia ni los médicos ni la medicina. Entonces, vino Cristo y nos ofreció las dos cosas. En su persona, su propia humildad. Humildad es toda su vida y humildad son sus sentimientos. Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No aprendan, dice en otras palabras, no aprendan de mí a realizar prodigios, a hacer grandes obras, a crear mundos, a resucitar muertos, a una sola cosa, a ser humildes de corazón. Y por eso la humildad es el principio y la raíz de todo el bien y toda salud espiritual. La humilde y abnegada sumisión, la pequeñez y la baja estima de uno mismo es lo único que destruye la soberbia. Entonces, nosotros no tenemos nada bueno de nosotros mismos. Todo el bien sobrenatural que poseemos nos viene de Dios. Y dice San Pablo, de su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. Y San Pablo dice, me gloriaré gustoso de mis enfermedades, para que así habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso encuentro un gran placer en mis enfermedades, en mi flaqueza, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para el pecado no necesitamos la ayuda de nadie, nos bastamos a nosotros mismos. Pero por nosotros mismos ni siquiera podemos desear el bien. Como dice San Pablo, Dios es quien da el querer. Es el que obra todo en todos, el querer y el obrar. Por ahora, pues dejemos en reposo nuestra voluntad. Dejemos de querer tantas cosas. Dejemos de rechazar tantas cosas, de desear tantas cosas. Y descansemos tranquilos en la voluntad de Dios y hagamos la acción de Dios. En esta sumisión a la voluntad descansa y depende todo lo demás. Lo primero, descansar en la voluntad de Dios, y lo segundo, dejar que Dios obre en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del